Dios me los bendiga grandemente, mis amados hermanos. Fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Hermanos, les traigo una muy buena noticia. Vamos a empezar una nueva serie de estudios que la hemos llamado Las 7 iglesias del Apocalipsis. Este es un tema de estudio para toda la iglesia cristiana. Va a concitar su atención sin duda alguna, un tema que es para nuestros días, hermanos, las 7 iglesias del Apocalipsis, y en esta primera parte yo quisiera abordar el tema de la iglesia en Éfeso. Yo les pido por favor que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. En esta primera parte vamos a estudiar la iglesia en Éfeso. Pero brevemente yo quisiera hacer un recuento histórico de lo que era la iglesia en Éfeso. Podemos ver aquí, hermanos, en esta gráfica, en esta imagen, las 7 iglesias del Apocalipsis. Todas ellas asentadas en lo que se conoce antiguamente como la Asia Menor. 7 iglesias, hermanos: Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Sardis, Éfeso, Filadelfia, Laodicea. Todas ellas bañadas por las aguas del mar Mediterráneo. Aquí podemos ver 2 islas, Creta, Chipre. Se cree que en la isla de Creta era oriundo el joven Tito, ¿no? Hay una carta en el Nuevo Testamento escrita por el apóstol Pablo dirigida a este varón llamado Tito. Hermanos, las 7 iglesias del Apocalipsis representan a los 7 tipos de cristianos que existen en la iglesia. Hay tipos de cristianos dentro de la iglesia: los que han existido y los que van a existir durante la era eclesiástica. La palabra iglesia tiene un origen etimológico de la voz griega eclesia, que significa ek, de desde, y eclesia significa reunión, asamblea o congregación. Definiendo en pocas palabras, la palabra iglesia significa servicio desde adentro hacia afuera. Y es precisamente que nosotros como cristianos proclamamos la palabra del Señor, un mensaje que nace desde adentro hacia afuera. Aquí podemos ver en esta diapositiva, en la gráfica, los vestigios de lo que antiguamente era la iglesia en Éfeso, ¿no? Podemos ver una arquitectura muy antigua de lo que antiguamente era la ciudad en Éfeso. Esta ciudad localizada en el Asia Menor, actualmente Turquía. Turquía tiene una bendición. Turquía es un país que está repartido en 2 continentes, en Europa y en Asia. Y es así como esta iglesia, Éfeso, la ciudad de Éfeso propiamente, formaba parte de la antigua Asia Menor. El pasaje que vamos a estudiar en esta noche lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda
Por tanto, ¿de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras? Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanas, antiguamente en la ciudad de Éfeso, los efesios rendían culto a una falsa diosa llamada Diana de los Efesios. Si vamos al libro de Hechos, los Apóstoles, capítulo 19, los invito a que abran su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 23 en adelante. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea. Dice: el alboroto en Éfeso. Por esos días hubo un gran disturbio por causa de las enseñanzas del camino. Resulta que un platero llamado Demetrio hacía réplicas en plata del templo de la diosa Diana, con lo cual ganaba mucho dinero los artífices. Demetrio reunió a los obreros y les dijo: amigos míos, ustedes saben que este oficio es para nosotros una fuente de ingresos. Pero como han visto y sabido, Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. De esto ha convencido a mucha gente. Y no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino también al templo de la gran diosa Diana, que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Esto la despoja de su divinidad y majestad. Cuando los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron: ¡grande es Diana de los Efesios! La ciudad entera se llenó de confusión, así que todos fueron al teatro y llevaron a rastras a Gayo y Aristarco, los compañeros macedonios de Pablo. Pablo intentó enfrentarse al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, les enviaron un mensaje en el que le rogaban que no se presentara en el teatro. Era tal la confusión entre la concurrencia que unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Aunque la mayoría no sabía para qué se había reunido, de entre la multitud, los judíos sacaron empujones a un tal Alejandro, que a señas pidió silencio, pues quería presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando supieron que era un judío, todos a voz gritaron durante 2 horas: ¡grande es Diana de los Efesios! Una vez que la multitud se apaciguó, el escribano dijo, es decir, el secretario: varones efesios, ¿quién no sabe de la ciudad de Éfeso, que es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que cayó del cielo? Esto nadie lo puede contradecir. Lo que ustedes deben hacer es calmarse y no actuar con precipitación. Han traído ustedes a estos hombres que no han profanado ni ofendido a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen motivo de queja contra algunos, tenemos tribunales y también procónsules. Ante ellos pueden presentar su acusación. Si tienen alguna otra demanda, esto puede resolverse en una asamblea legalmente constituida. Con sucesos como el de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de sedición, ya que nada justifica una reunión como esta. Dicho esto, el escribano disolvió la asamblea. Hermanos, aquí podemos ver que en este pasaje el apóstol Pablo, que era un guerrero en las filas del Señor, un hombre que verdaderamente contendía ardientemente por la fe, había persuadido a muchos de los efesios predicándoles el evangelio de Cristo. Muchos se volvieron cristianos y dejaron atrás la idolatría que por mucho tiempo venían arrastrando hacia esa falsa diosa llamada Diana de los Efesios.
Esto obviamente de quienes lucraban de la imagen de esta falsa diosa, vieron que su negocio se veía afectado porque cada vez era menos la clientela, menos eran los idólatras y más eran los cristianos. Hermanos, este alboroto provocó que los seguidores de Pablo se hayan expuesto ante un teatro y poco más, por un poco más, y linchados. Hermanos, pero vemos aquí cómo Dios obró a través de este escribano, ¿no? Prácticamente esta disputa pública se vio apagada por la intervención de él. De alguna manera presentó defensa a favor de sus discípulos, ¿no? Hermanos, vemos cómo esta falsa diosa estaba arraigada en el corazón de muchos efesios. Aquí tengo en esta diapositiva una investigación respecto a esta diosa. En Éfeso existía un enorme templo considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo que estaba dedicado a la diosa Diana. Esta diosa era adorada como la diosa de la luna y fertilidad. Era representada como una mujer cubierta de muchos pechos. La gente de todo el imperio viajaba a este lugar para rendirle culto a este ídolo. Y desde luego, un falso dios. Hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles vamos a ver varias referencias acerca de la ciudad de Éfeso. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 18, versículos del 18 al 21, Pablo dejó a Priscila y Aquila encargados de la obra en Éfeso. El mismo Apolo, aquel Apolo que es considerado como un poderoso en las Escrituras, un hombre entendido, de un espíritu fervoroso, también estuvo en esta ciudad de Éfeso. El mismo apóstol Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso. Hermanos, hay referencias bastante importantes que hacen mención a que Timoteo, el joven Timoteo, fue el primer obispo, el primer pastor de la iglesia en Éfeso. Hermanos, yo quisiera que podamos abrir nuestra Biblia en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice aquí la palabra del Señor: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esto fue una orden que le dio su maestro, Pablo, al discípulo Timoteo. Otra cita bíblica que quiero compartir con ustedes en el mismo libro, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 en adelante. Dice aquí la palabra del Señor: esto enseña a los hermanos. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene proveza de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseño: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vemos aquí claramente las instrucciones del apóstol Pablo para Timoteo. Hermanos, Timoteo, sin duda alguna, fue un hombre bastante importante en la ciudad de Éfeso. Ya entrando en el pasaje en mención, si vamos a Apocalipsis, este pasaje, objeto de este estudio en esta noche, dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hermanos, cuando nosotros leemos, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, este ángel no es un ser celestial, sino hace referencia al pastor, al líder espiritual, al encargado de la obra. Hermanos,
Las 7 iglesias tienen un ángel. Todas tienen un líder espiritual, un pastor. Si usted lee Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, se dará cuenta que las 7 iglesias están dirigidas por un ángel. Ahora, en referencia a estas 7 estrellas, dice que estas 7 estrellas representan a los 7 ángeles. Cristo los tiene de su mano y esto significa que Él, el Señor Jesucristo, es quien controla la iglesia y quien controla a los líderes. Los 7 candeleros de oro, cada candelero representa a una iglesia y la luz representa la vida que irradia esa comunidad. Apocalipsis capítulo 1, si leemos el versículo 20, ustedes pueden leer desde el versículo 9 y cómo se manifiesta el Señor Jesucristo al apóstol Juan, pero vamos a la parte pertinente. Dice en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de, la iglesia, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, lo que anteriormente les explicaba. Aquí hay 2 citas bíblicas más en referencia a este candelero. Aquí podemos ver una imagen, un GIF, una imagen animada. Y tenemos 2 citas bíblicas que les sirven muy bien para estudiar este tema de los candeleros. Éxodo capítulo 25, versículos del 31 al 40, e Isaías capítulo 11, versículo 2. Seguimos este estudio y en la parte del versículo 2 y 3 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermanos, a mí me admira mucho cómo el Señor reconoce en las iglesias virtudes. Virtudes. Algo que muchas veces los hombres no podemos hacer o nos cuesta hacer. A los hombres muchas veces nos cuesta reconocer virtudes en otros. Siempre nos fijamos en los defectos. Los defectos son como los malos hábitos. Yo lo sé. Así mismo, cuando una persona no tiene el hábito de asearse, se le nota, pero las personas que están en su contorno, a su alrededor, se van a dar cuenta. Hermanos, pero las 7 iglesias, el Señor les reconoce virtudes, a pesar de que les hace tremendos llamados de atención. La exhortación también está, pero se reconoce virtudes. En el versículo 2 y 3, el Señor está reconociendo virtudes. Mire, Dios alaba a la iglesia en Éfeso, reconoce sus obras, su arduo trabajo y su paciencia. Algo que el Señor destaca en los cristianos trabajadores, no ociosos, no vagos. El Señor exhorta a los vagos, los exhorta. También le reconoce que tienen una muy buena doctrina, que han cuidado la doctrina, que han sabido discernir de aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son mentirosos, son falsos apóstoles, como los actuales. Los actuales. Los apóstoles actuales son muy diferentes a los apóstoles de la Biblia. Los apóstoles actuales parecen ser celebridades de Hollywood, famosos, quieren ser reconocidos. Pero el apóstol bíblico es un hombre sencillo, humilde, que busca la imagen del Señor, que sirven por amor a Dios. El dinero no los mueve, la fama no los mueve, el reconocimiento no los mueve el amor a Dios, el amor por las almas. Hermanos, la paciencia, en 2 ocasiones las menciona el Señor en referencia a la iglesia de Éfeso. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Hermanos, la paciencia de los efesios era admirable. Sabían soportar los momentos difíciles, inclusive persecuciones. Hermanos, ser cristiano consiste en amar a Dios, amar al Señor Jesucristo con pasión y fervor. Lamentablemente, aquí viene ya la exhortación. Dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Hermanos, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros los cristianos? ¿Qué es lo que me mueve a mí a dar una enseñanza bíblica? ¿Qué es lo que me mueve a mí a cumplir con este ministerio de la enseñanza? Ser maestro. ¿Qué es lo que me mueve a mí? Hermanos, este espacio, este pequeño espacio, este humilde espacio, no busca fama, no busca reconocimiento, ni siquiera buscamos el dinero de nadie. Esto lo hacemos por amor a Dios, por amor a las almas. Hermanos queridos, los pastores, los maestros, los evangelistas, los misioneros, los diáconos, los ancianos en la iglesia. Usted, hermano, que está en la iglesia sirviendo de distintas posesiones, usted lo mueve el amor a Dios. Es el amor a Dios que lo motiva a usted a seguir en esta obra. Hermanos, pero a diferencia de lo que nosotros podamos sentir y podamos vivir, los efesios se habían olvidado de ese primer amor. Hermano, cuando uno llega a los pies del Señor, todo le parece bonito, ¿no? Como la canción. Todo le parece bonito. Hermanos, pero lamentablemente el desgano, la tibieza, la costumbre pueden reemplazar ese amor. No es lo correcto, no es lo que se debe hacer, pero muchas veces pasa. Hermano, ¿de qué sirve que los efesios tengan una pureza doctrinal y moral? ¿De qué les sirve tener una inquebrantable pasión por la verdad? Ese servicio disciplinado, si prácticamente sustituyen a lo más importante, que es el amor al Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una acusación de frente. El Señor acusa a la iglesia de Éfeso de haber abandonado ese primer amor. Y dice en el versículo 5 algo para mí mucho más fuerte. Dice, recuerda. Hermanos, ¿se acordarán ustedes que en enseñanzas pasadas yo les decía que muchas veces la vida se vuelve una vida de recuerdos? Aquí Dios le hace un llamado a que recuerde de dónde has caído y arrepiéntete. Hermanos, cuando se pierde el primer amor en la iglesia, cuando el cristiano pierde el primer amor, ya las motivaciones son otras. ¿Dónde has caído? Es decir, que espiritualmente el cristiano se ve caído cuando pierde el primer amor. Y no solo eso, sino que esa situación de estar caído implica, en buen romance, estar en pecado. Por eso que el Señor lo llama a la iglesia de Éfeso a que se arrepienta. Arrepiéntete de tus malas obras. Vuélvete al buen camino. Arrepiéntete. Y dice en el versículo 5, haz las primeras obras. Es decir, vuelve al primer amor. Haz lo que hiciste en el primer amor. No había excusa. Alcanzaba el tiempo. Tú dabas tu esfuerzo, tu dedicación, tu disciplina, la entregabas al Señor. Tu motivación principal era el Señor. Haz las primeras obras. Pero aquí hay una advertencia. Si tú no te arrepientes y no haces las primeras obras, dice aquí la palabra del Señor, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Es decir, hermanos queridos, que el juicio de Dios pondrá fin a la iglesia en Éfeso. Dice en el versículo 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Comenzó de nuevo a alabar a la iglesia de Éfeso, a reconocerle virtudes. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Hermanos, esta es una de las tantas sectas que registra la palabra del Señor
que muchas veces afectaron a la iglesia. A la iglesia se vio afectada por muchas sectas. El Señor Jesucristo en persona le tocó confrontar a sectas como los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, los apóstoles. Después le tocó bregar con estos grupos religiosos que muchas veces pulularon por la iglesia tratando de hacer daño, de pescar a río revuelto. Como decía anteriormente, un tsunami, una pandemia, de pronto un sismo, un terremoto, es más inofensivo que un falso maestro. El falso maestro, hermano, confunde, desvía de la verdad, nos hace seguir mentiras y nos hace perder por la eternidad. Hermano, la obra de los Nicolaitas. Este problema también lo vivió la iglesia de Pérgamo. Se trata de una herejía similar a la enseñanza de Balaam. Nicolaíta significa el que conquista el pueblo. Irineo, que era uno de los padres de la iglesia primitiva, escribió que su fundador fue Nicolás, uno de los 7 discípulos, de los 7 diáconos que se eligió, según lo que registra el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Ahondando más acerca de esta secta, se cree que fue Nicolás, diácono designado, según registra el libro de Hechos, capítulo 6, quien gracias a sus credenciales desvió a la iglesia y como Balaam condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas. Su enseñanza pervertía a la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con el libertinaje pecaminoso. Una cosa es libertad, la libertad como un derecho. Usted es libre de pasear por donde le plazca, de pensar como piensa, de sentir como siente, de expresarse. Hay una libertad de expresión, pero otra cosa ya es abusar de la libertad. Eso es libertinaje, el abuso. Usted, hermanos, porque tenga libertad, no va a causarle daños a otros. Eso ya es libertinaje. No confundamos libertad con libertinaje. Cuidado, son dos cosas diferentes. Hermanos, ya para ir terminando, en el versículo 7 del pasaje que ha sido objeto de este estudio, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, aquí yo me quedo con la siguiente reflexión. Solo los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, disfrutarán de las promesas del cielo. ¿Usted quiere gozar de las bendiciones por la eternidad en el cielo, hermanos? Bueno, pues viva en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor, solo los de limpio de corazón verán a Dios. Hermanos, reflexionemos en lo que el Señor le dice a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso. Le reconoce sus virtudes, la alaba, le reconoce su trabajo, sus obras, su paciencia, le reconoce su pureza doctrinal, le reconoce cómo pudo discernir acerca de los falsos apóstoles, le reconoce muchas cosas, pero lamentablemente viene la exhortación en el sentido de que habían olvidado el primer amor. Hermano querido, que nunca te olvides de ese primer amor. Ese primer amor, hermanos, que a nosotros siempre nos recuerda que hay un Dios que es vivo y es real. Que tenemos al Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Y gracias a ese sacrificio, nosotros hoy somos aceptos ante el Señor. Hermanos queridos, espero que el Espíritu Santo haya iluminado tu vida como ha iluminado la vida a través de esta enseñanza. Dios te bendiga. Hasta una próxima enseñanza.